venía a mi memoria aquello que se escuchó hace un tiempo cuando se hablaba de algún político. El cielo, habrán señales en el cielo, el sol se apagará, la luna se esconderá y todo será oscuro, defendiendo una postura ideológica y política. Y probablemente más de uno sintió miedo o tuvo terror, o por lo menos le dedicó un tiempo para pensar, ¿será que va a suceder así? Solamente Dios sabe aquel momento. Hoy el Evangelio nos anuncia ese momento o ese tiempo de catástrofe. El Evangelio de hoy, en palabras de Jesús, dice, vendrá oscuridad, pero no se queda con la catástrofe, sino que nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero para aquel que piensa en catástrofes que vendrán, no necesita ir muy lejos, o no necesitamos ir muy lejos. Ya vivimos una catástrofe en diversas partes del mundo. Pensemos la larga guerra que sufre Ucrania contra Rusia de hace más que un año. O la guerra que sucede en Israel, que hace también más que un año. O aquello último, la catástrofe o regiones de España, Valencia, en donde muchas personas han sufrido y seguirán sufriendo, más aún cuando se pierde a un ser querido. Y sea la guerra o sea las catástrofes, siempre hay alguien que pierde, siempre hay alguien que sufre, siempre hay alguien que termina lastimado. De modo que la palabra de Dios no debe preocuparnos en que eso vendrá, porque ya está. O si nosotros queremos en nuestro país aquello que ha pasado hasta el mes de noviembre, los incendios, por ejemplo, la catástrofe en la naturaleza, la catástrofe para muchas familias que perdieron sus chacras, o familias que perdieron sus casas y tienen que comenzar de nuevo. El llanto de muchas personas. No tenemos que esperar que ocurran cosas peores. O si seguimos hablando nosotros de nuestro país que no está exento de esa catástrofe anunciada. Por ejemplo, el precio de los insumos de la canasta familiar. El sueldo que se recibe en estos días ya no alcanza. Y muchas familias comen menos. Y muchas familias sufren. Y muchas familias están lastimadas. O si queremos nosotros, la catástrofe de la falta de combustible. Vayan y vean cualquier surtidor en nuestra ciudad. Las colas largas. Padres cola para conseguir, si es que consiguen algo de combustible. Porque si uno quiere comprarlo por afuera, le cuesta el doble. ¿Acaso eso no es catástrofe? Porque se desconfiguró la vida familiar. Y seguramente hay muchas otras. Los bloqueos que hubieron. ¿Acaso no es una catástrofe cuando muchos productores tuvieron que tirar o deshacerse de su cosecha?
Así podemos enumerar muchos momentos, no solamente de dificultad, sino de una catástrofe no creada por Dios, sino creada por el ser humano. Las lecturas que hemos escuchado esta mañana parecieran que son terroríficas, sobre todo cuando el ser humano pretende saberlo todo o quiere saber todo de lo que sucederá en la humanidad y en muchas oportunidades. El ser humano ha aprovechado estos momentos cuando la palabra de Dios habla de estos acontecimientos. Y en distintas oportunidades se ha hablado de todo lo malo culpando a Dios. Pensemos el año 2000 cuando comenzó. Se decía que sería el final del mundo y muchos probablemente estuvimos angustiados. O cuando llegó el año 2012, es que había habido una variación y había habido una equivocación, pero el 2012 es el final. Sucedió 2012 y estamos en 2024 y no sucedió todo aquello que se anunció por algunos terroristas de la fe, terroristas de la religión. La palabra de Dios hoy nos dice, porque aquello que sucederá solamente el Padre lo sabe. No lo saben ni los ángeles ni el Hijo, solamente el Padre. Al final, no ha ocurrido nada de aquello que se había dicho. Lo que vivimos estos días a nivel del mundo y en nuestro país, debemos recordar, no es porque Dios lo quiere, sino que nosotros lo hemos provocado. Y todo lo que pueda suceder no es porque Dios lo quiere, sino porque el ser humano es el que provoca todo aquello que sucede. Las distintas catástrofes, la falta de trabajo, la falta ya de lamento largo de la salud. El mal de uno afecta a todos, porque de una u otra manera somos una sociedad, un pueblo que nos unimos los unos a los otros. Y el mal, vamos a decir otra vez, el mal de la falta de combustible repercutirá el año próximo en la falta de alimento. Y no será porque Dios lo quiere, sino porque nosotros hemos ido creando esas actitudes y esos momentos. La palabra de Dios es siempre una llamada de atención para decirnos en qué estamos equivocando la vida. La palabra de Dios por eso es verdad y vida, y ella nos llama para reencauzar la vida que Él quiere que vivamos. Porque recordemos y tengamos presente, todos, de una u otra manera, tenemos responsabilidad. Y el Señor nos advierte, pero Él nos dice, las cosas pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las cosas pasarán, pero en cuanto al minuto o al tiempo de lo que vaya a suceder, no lo sabe ni los ángeles ni el Hijo, sino solamente el Padre. Ahí está un llamado que nos hace este día la palabra de Dios, a que sigamos confiando en aquel Dios que no falla, en aquel Dios que advierte, en aquel Dios que llama la atención. Es pues, creo, tiempo de volver a Dios y de escuchar su palabra. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.